Y habíamos visto cómo resolvíamos el ejercicio 3, el 4 y el 5. El 3 es modelo ingreso-gasto, ¿no? Y lo resolvimos en la clase anterior, y luego el 4 y 5 eran ejercicios con tipo de cambio flexible, ¿no? Modelo ISLM, CPTI, pero con tipo de cambio flexible. Entonces nos quedaba pendiente el ejercicio 6, que es con tipo de cambio fijo. Entonces veamos cómo lo resolvemos. Bueno, entonces me voy a ir aquí a la pizarra que utilizo esto. Bien, entonces, como ustedes ven, ahí tengo el enunciado, que es el mismo enunciado del ejercicio, ¿no? Entonces dice, en una pequeña... ¿Alguien quiere entrar? A ver un ratito. Ya. Entonces, lo tenemos ahí. Dice, en una pequeña economía abierta con tipos de cambio fijos se tienen los siguientes datos estructurales. Para este año se prevé que las transferencias del exterior a las familias aumentan en 600, que el ingreso internacional aumente en 12.000 y que la tasa internacional de interés suba en 5. ¿Cómo afectan estos hechos sobre la tasa de interés, el ingreso nacional, el saldo de la cuenta corriente y el superávit fiscal? Bueno, entonces, en este caso, los datos que tenemos, vuelvo a la página, fíjense, son los mismos de la clase anterior, C075, D015, M005, alfa 0,02, X003, R22, Q4, PIP asterisco 25. Aquí hay un tipo de cambio inicial, 5, el tipo de cambio de partida, no se olviden que estamos con tipo de cambio fijo, 15, el tipo de cambio esperado, 16, B, 40 y I asterisco 8, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Bueno, a ver, primero veamos qué cosas cambian en este escenario, qué cosas están cambiando, y nos dicen que lo primero es que hay un aumento de las transferencias del exterior, ¿verdad? En 600, ahí lo tenemos, dice... Se prevé que las transferencias del exterior a las familias aumentarán en 600, que el ingreso internacional aumentará en 12.000. Bueno, en este caso, entonces, el aumento de Y asterisco va a ser de 12.000, ¿verdad? Y además nos dicen que la tasa internacional, ¿no? La tasa internacional de interés, la variación de Y asterisco, y nos dice que la tasa internacional de interés va a subir en 2, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, entonces, en este caso, esos son los 3 elementos que varían, ¿verdad? Ahora, decíamos que de la clase anterior, el alfa va a ser el mismo. ¿Se acuerdan cuánto era el alfa? O lo podemos calcular, ¿no? Pero ya lo teníamos, ¿verdad? ¿Cuánto daba el alfa? Con esos valores de ahí, C075. 2.55, listo. $2.55, ¿verdad? Ese era el alfa, 2.55. Bien. Ahora, nos damos cuenta que la variación de TX y la variación de Y asterisco están en B, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarnos cómo va a variar B. Pero el detalle es que aquí, al variar la tasa internacional, va a variar la tasa nacional de interés, ¿no? Fíjense ustedes, ¿cómo afectarán estos hechos sobre la tasa de interés? Entonces, en este caso, lo que tenemos que recordar es la condición de paridad de tasas de interés. Recordemos que es 1 más I igual, viene cociente, aquí tenemos el tipo de cambio, arriba tendríamos el tipo de cambio esperado, el tipo de cambio esperado por 1 más la tasa internacional de interés,
todo esto dividido entre el tipo de cambio de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces el detalle es que nos damos cuenta que al variar y asterisco hay un tipo de cambio oficial, ¿no? Estamos con tipo de cambio fijo. No va a variar el tipo de cambio oficial, pero se va a modificar la tasa de interés. Entonces, en este caso, mirando la fórmula, ¿verdad? Nos damos cuenta que la variación de la tasa de interés va a ser igual, bueno, lo que va a variar es y asterisco. Como vemos, lo que multiplica ahí asterisco es EE sobre E, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener ahí va a ser el tipo de cambio esperado, ¿verdad? El tipo de cambio esperado sobre el tipo de cambio, y todo esto multiplicado, lo voy a poner en el numerador, por la variación de la tasa de interés internacional, ¿no? Ahí estaría, y asterisco. Ahí está. Entonces, de ahí sale la fórmula con la que tendríamos que calcular. Entonces, ahí ya tendríamos nuestro primer resultado en realidad, ¿verdad? Nos damos cuenta que el tipo de cambio esperado es 16, lo tendríamos que dividir entre el tipo de cambio oficial, que es 15, y eso multiplicado por el hecho que la tasa de interés sube en 2, ¿no? Entonces, esto nos da 2,13. 2,13, ¿no? Entonces, el aumento de la tasa internacional en 2 va a hacer que nuestra tasa de interés se eleve en 2,13, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, se refiere a eso, ¿no? Dice, fíjense, dice, ¿cómo afectará esto sobre la tasa de interés? Bueno, entonces la tasa de interés va a variar en 2,13. Ya tenemos la primera respuesta. Ahora, sigamos adelante. Tanto las transferencias del gobierno del exterior como el ingreso extranjero está en B. Entonces, la variación de B, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser X por la variación de Y asterisco, recordando la fórmula de B, la variación de Y asterisco, ¿verdad? Ahora, como estamos con tipo de cambio fijo y no nos dice que se modifique el tipo de cambio, entonces no va a variar el tipo de cambio y vamos a tener C por la variación de las transferencias del exterior, ¿verdad? Entonces, en este caso tendríamos X, que es 0.003 por los 12.000 más 0.75 por 600. Nos da 486. Entonces ya tenemos la variación de B, ¿no? Ya tenemos la variación de B. Bueno, sigamos adelante. Voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a subir un poquito. Ahí. Ya. Ahora bien, sigamos adelante. Nosotros estamos en un modelo donde Y, ¿verdad?, es igual a alfa, paréntesis, A más B menos BI, ¿no? Esa es nuestra fórmula. Entonces, en este caso, ¿qué cosas están variando? Bueno, la variación de Y va a ser igual a alfa por, bueno, ningún componente de A está variando, entonces la variación de A va a ser 0, pero varía B, entonces tenemos que ponerle la variación de B, menos B, y la tasa de interés ha variado, entonces tenemos que ponerle la variación de la tasa. Entonces, ahí lo tenemos. Es la tasa nacional, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tener la variación de B, 486, menos B, que en este caso es 40, por 2.13, la tasa de interés que ha variado, y todo eso por 2.55.
Entonces, si no me equivoco, da 1022,04. Esa sería la variación de la producción, ¿verdad? La variación de la producción. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos la variación de la producción. Veamos ahora la variación del saldo de la cuenta corriente. Variación del saldo de la cuenta corriente. Bueno, nuevamente, recordando la fórmula del saldo de la cuenta corriente, tenemos X y asterisco. Entonces vamos a tener X por la variación de Y asterisco, ¿verdad? Más, ahora, vendría aquí R más Q por R, pero el tipo de cambio no varía, entonces eso no variaría. Entran luego las transferencias, pero entran solas, entonces directamente vamos a tener la variación de TRX. Pero a eso hay que restarle M y tomar en cuenta qué variación ha habido en la producción, ¿verdad? Ahí está. Entonces, en este caso tendríamos el valor de X, 0.003 por 12.000, más TRX, la variación de TRX, que es de 600, menos M, que es 0.05, por la variación de la producción, que es 1022,04, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, esto da 584, redondeando 90, ¿no? Da 898. 898. Ahí lo tenemos, ¿no? A ver, revisaremos, verifiquen ustedes que está dando eso. Bueno, y el último cálculo es la variación del SF. ¿Verdad? Ahora, no varían los impuestos autónomos, no varía el gasto público, no varían las transferencias del gobierno a las familias, y por lo tanto aquí lo que tendríamos sería T por la variación de Y, ¿no? En este caso T es 0,15, entonces va a ser 0.15 por 1022,04, lo que nos da 153,31 redondeando, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, de esa manera, hemos calculado cómo varía, considerando estos tres, ¿no? Las transferencias del exterior, el ingreso extranjero y la tasa internacional de interés. Ahí tenemos cómo varía la tasa de interés, varía B, A no varía porque nada de A ha cambiado. Calculamos cómo varía la producción y finalmente cómo varían el saldo de la cuenta corriente y la variación, cómo varía el superávit fiscal. Muy bien, preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vámonos ahora al ejercicio 7. En este ejercicio 6 han cambiado, fíjense, todas variables, digamos, del exterior, ¿no? Las remesas, la tasa internacional. Podríamos haber hecho algún cambio en alguna variable interna y hubiera variado A, ¿no? Pero eso está reservado para la pregunta número 7. En este caso, fíjense ustedes, dice, en una pequeña economía abierta con tipos de cambio fijos, el gobierno ha decidido aumentar el gasto público en 500, aumenta los impuestos al tiempo que el Banco Central devalúa el tipo de cambio en 2. ¿Cómo variarán la tasa de interés, el ingreso nacional, el saldo de la cuenta corriente y el superávit fiscal? O sea, las mismas preguntas, ¿verdad? Las mismas preguntas. Bueno, entonces lo voy a copiar.
Bien, ¿se me escucha? Porque alguien dice que no se escucha. No, sí se escucha, licenciado. Se escucha, dicen. No, debe ser problema del compañero, ¿no? Bueno. Bien, entonces ahí tenemos, este es el ejercicio 7, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí 7 para que quede claro. 7, ahí está. Bueno, en este caso entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veamos. En una pequeña cosa con tipos de cambio fijo, el gobierno ya son cosas que hace el gobierno, o sea, tiene que ver más con la política económica. Entonces nos dice que el gobierno aumenta el gasto público, aumenta G. Normalmente le ponemos G barra, pero yo aquí la barra encima no se la puedo poner. O sea, puedo, pero fíjense, me queda muy feo. Si yo me vengo aquí, aquí puedo poner, ¿verdad? Ahí está G, y arriba puedo poner una línea. Ahí. Entonces le puedo poner una línea. Ahí, ¿eh? Ahí está. Pero fíjense que la línea queda volando allá arriba, ¿no? O sea, que se ve muy feo. Entonces yo prefiero no ponerlo así y ponerlo directamente GC. Bueno, entonces nos dicen que el gobierno aumenta el gasto público en 500. Pero también resulta que el gobierno nos dicen que aumenta los impuestos autónomos, T barra, pero aquí lo llamo T0. Y dice que aumenta en 200. Pero además, esto lo hace el gobierno, ¿verdad? El Poder Ejecutivo. Además, el Banco Central devalúa el tipo de cambio en dólares. En este caso es el Banco Central. Entonces, aquí tenemos una variación del tipo de cambio. Si quieren, le pongo oficial, pues estamos con tipo de cambio fijo, ¿no? Y dice que aumenta en 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros la variación, las tres cosas que varían. Ahora, fíjense que lo primero, como estamos con tipo de cambio fijo, ¿no? Y el gobierno está modificando el tipo de cambio, entonces se va a modificar la tasa de interés, ¿no? Entonces, nuevamente nos conviene ir a la condición de paridad de las tasas de interés, ¿no? Entonces, recordemos, la voy a volver a escribir, aunque, ¿verdad? 1 más I por 1 más la tasa internacional de interés dividido entre el tipo de cambio, ¿no? Que en este caso sería el tipo de cambio oficial, ¿no? Si ustedes quieren, le ponemos off. Bueno, pero ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos saber, le pongo flechita, cómo va a variar la tasa de interés, ¿verdad? Cómo varía la tasa de interés si varía el tipo de cambio. Entonces, en este caso, si ustedes quieren, hacemos la deducción más un ratito de la fórmula, pero la fórmula es la siguiente: menos raya de quebrado, nuevamente aquí va a venir el tipo de cambio esperado, multiplicado por 1 más la tasa internacional de interés, y esto multiplicado por lo que varía, ¿qué es lo que varía? El tipo de cambio, ¿verdad? Bien, pero aquí abajo ahora, como tenemos la variación del tipo de cambio, aquí va a venir el tipo de cambio de partida,
lo voy a llamar E0, multiplicado por el tipo de cambio de llegada, E1. Esa es la fórmula que hay que aplicar en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, tendríamos menos raya de quebrado. Aquí vendría el tipo de cambio esperado, que es 16, por 1 más la tasa internacional, que es 8, por 2, lo voy a poner el por 2 ahí, que es la variación del tipo de cambio. Ahora, aquí tenemos el tipo de cambio oficial de partida, que es 15. Y eso nos dice que se multiplica por el nuevo tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio original era 15 y dice que varía en 2. Entonces, el nuevo sería 17. Ese es el detalle, ¿no? El nuevo tipo de cambio es 17. Entonces, ese sería el cálculo que tenemos que hacer. Sería 16 por 9 por 2, dividido entre 15, dividido entre 17. Y nos da menos 1,3. ¿No? Entonces, de esa manera calculamos variación de la tasa de interés, menos 1,3. Bueno, entonces, ahora sí, una vez que ya tenemos la variación de la tasa, nos dice cómo varía el ingreso nacional. Bueno, el ingreso nacional, recordemos, ahí está A, está alfa, que en este caso son los mismos datos, C075, TMA, ¿verdad? Entonces, el alfa va a ser el mismo valor que veíamos hace unos minutos, 2,55, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿qué va a ocurrir con la variación de A? La variación de A. Bueno, entonces, en este caso va a variar el gasto público, que está solo, recuerden, en la fórmula va solo el gasto público, variación de G0, ¿no? Y varía T, pero T va multiplicado por C, por la variación de T0, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es 500 menos 0,75 por 200, ¿no? Lo que nos da 350. Entonces, el gasto autónomo, el gasto público aumenta en 500 y los impuestos aumentan en 200, pero como C es 0,75, el aumento neto del gasto autónomo es de 350, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la variación de A. Pero también va a variar B. Varía B. Ahora bien, ¿por qué va a variar B? No está variando Y asterisco, no están variando las remesas, pero está variando el tipo de cambio. Entonces vamos a tener R más Q por, bueno, en este caso lo voy a poner, ¿no? Para que tengamos la fórmula clara. Aquí vendría P asterisco y abajo va P, ¿no? Abajo va P. Y esto multiplicado por la variación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, viendo los valores que tenemos, tendríamos R es 22, más Q que es 4, eso da 26. Ahora, P y P asterisco son 25, que sería por 1, por la variación de R es 2, ¿no? Entonces, esto nos da 52, ¿no? 26 por 2, 52. Entonces, ya tenemos de esa manera la variación de A y de B. Lo voy a poner aquí, sí, la variación de A y de B. Entonces, luego agarramos y recordamos, ahora sí, la variación de Y, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren, la fórmula Y va a ser igual a alfa, paréntesis, A más B menos BI, ¿no? Bueno, pero en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la variación de A, perdón, la variación de Y va a ser igual a alfa, otra vez, por, ahora bien,
¿Ha variado? Sí, ha variado. Entonces le ponemos variación de A. Más B ha variado. Entonces variación de B. Menos B. ¿Varió la tasa? Sí. Entonces le ponemos variación de la tasa. ¿No? Entonces, como ustedes ven, tendríamos la variación de A, que es 350, más la variación de B, que es 52, menos 40, que es el valor de B, por la variación de la tasa, que es negativa, menos 1.s, y todo eso multiplicado por 255, el multiplicador. Nos da 1140,36. Ahí lo tenemos, ¿no? 1140,36. Revísenlo. Por ahí estoy equivocando en algún calculito. $1.140,36. Esa sería la variación de la producción. ¿Y cómo va a variar el saldo de la cuenta corriente? No varía Y asterisco, no varía DR, DRX, pero varía E. Entonces, nuevamente, aquí vamos a tener R más Q por el cociente de precios, donde aquí tengo P y en el numerador tenemos P asterisco. Por la variación de E. ¿Verdad? Bien. Menos M, la variación de Y. Ahí lo tenemos. Entonces, volviendo a R más Q, tenemos 22 más 4, que da 26, por 1, que es la variación de precios, por 2, son 52. Pero eso hay que restarle 0.05 por 1140,36. Entonces nos da menos 5,02 redondeando. 0,018 es lo que da. Lo voy a poner así para que cuando ustedes lo recalculen, pues lleguen al número correcto, ¿no? Entonces, ahí tenemos la variación, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir con el saldo de la cuenta corriente? Variación de SF. Bueno, varían los impuestos autónomos, varía el gasto público y más T, variación de Y. Ahí lo te digo. Entonces, en este caso nos dicen que los impuestos suben en 200, a eso hay que restarle los 500 del aumento del gasto público y sumarle 0,15 por el aumento de la producción, que es de 1140,36. Entonces, si no me equivoco, da menos 128,95 redondeando, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la variación del superávit fiscal. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Listen, ¿me escucha? Sí. En la variación de Sí, lo Y, escucho. los datos son en el multiplicador 2,55, en la variación de A es 350, variación de B 52, menos 40, menos 1.13, ¿no es? Para hacer los cálculos. Sí, pero es menos 40 por menos 1,13, ¿no? Está multiplicando el B. El B por I.
Ah, ya, sí, me estoy comiendo un signo. Por eso Ya, que se recomienda. Siempre que aparece número negativo, póngale paréntesis, porque si no, uno cree que es resta. Ah, ya, ahora sí, me dio. Pero bueno. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces ya tenemos el ejercicio, este era el ejercicio 7, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo ahora acá, bueno, la clase anterior habíamos hecho ya el 8, 9 y 10, entonces nos quedarían pendientes el 11, el 12 y el 13, ¿no? Bueno, vamos a, sin embargo, antes de entrar a estos 3 ejercicios, no sé si nos va a dar tiempo para resolverlos, pero el 11 lo podríamos resolver sin mayor problema porque es modelo ingreso-gasto. A ver, lo vamos a hacer. Copiar, este sería el ejercicio 11. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, nos dice, en una pequeña economía abierta con tipos de cambio fijo y sin movilidad de capitales, modelo ingreso-gasto, ¿no? Se tienen los datos siguientes. El gobierno quiere lograr un crecimiento económico del 5%, reducir el déficit de la cuenta corriente a la mitad y reducir el déficit fiscal a un los autónomos y el tipo de cambio. Bueno, entonces fíjense que acá los datos que tenemos son como lo que el gobierno quiere lograr en términos de objetivos. Entonces, en este caso, el primer elemento es que lo que quiere lograr el gobierno es que la variación de la producción, ¿verdad?, sea, nos dice, el 5%, quiere un crecimiento económico del 5%. ¿5% de qué? Precisamente de la producción que tenemos aquí, y es 0, 25.400, ¿no? Entonces, 0.05 por 25.400 nos da 1.270. Entonces, el primer elemento es ese. El gobierno quiere lograr que la producción aumente en 1.270. Segundo, el gobierno, hay un déficit fiscal, saldo de cuenta corriente, 0. Bueno, fíjense que acá el saldo de la cuenta corriente, aquí está, y es 0, 25.400. SS0 menos 1.000 y SF0 menos 900. He copiado esto, ¿verdad? Ustedes esto lo tienen, porque lo hemos... Pero aquí aparece como Y barra 0, 25.400, SS0 barra 0. O sea, al hacer el copy-paste hay una pequeña distorsión, pero se entiende, ¿verdad? Bueno, ahora, tenemos un superávit, un saldo de cuenta corriente negativo, o sea, un déficit en la cuenta corriente de 1.000, ¿no? Y queremos que baje a la mitad, o sea, queremos que baje a 500, el déficit. Entonces, fíjense ustedes, el déficit en términos de superávit, que entonces quisiéramos que suba de menos 500, menos 1.000, de menos 1.000 a menos 500, o sea que en otras palabras aumenten 500. Y algo parecido con la variación del superávit fiscal, ¿verdad? En este caso hay un déficit de 900, está con menos 900, el superávit fiscal es menos 900, o sea, hay un déficit de 900, y nos dice que quiere reducirlo a 1/3, o sea, a 300. Entonces, lo que el gobierno está queriendo es que el superávit fiscal vaya de menos 900 a menos 300, o sea, que aumente en 600. Ahí está. Entonces, estos son los elementos de datos, de objetivos de la política económica, ¿verdad?
¿verdad? Bueno, entonces, como estamos hablando de variaciones, lo primero que nos conviene es calcular el multiplicador. Ahora, fíjense que los datos del multiplicador ya no son los del ejercicio anterior. Entonces, tenemos que recalcular, ¿verdad? Entonces, recordemos que la fórmula es 1 menos C, paréntesis, 1 menos T, más M menos A, ¿verdad? Entonces, ya ahí tenemos los valores de C, 0,8, entonces sería 1 menos 0,8 por 1 menos 0,2 más M 0.004 y fíjense que no hay A, entonces A sería 0, ¿no? O sea, no hay el valor de A. C, T, M, no hay el valor de A. Entonces, como no hay el valor de A, queda ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. Y en este caso, si no me equivoco, esto da 2,5. ¿No? Entonces, tenemos que el multiplicador, en este caso, es 2,5. El valor de A es 0, porque no lo tenemos, ¿no? Si no lo tenemos, se sobreentiende que es 0. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos el árbol. Ahora bien, nos están pidiendo calcular el gasto público, la variación del gasto público, de los impuestos y del tipo de cambio. ¿Ya? Bueno, yo lo que voy a hacer es, por cuestiones de tiempo, voy a entrar por donde voy a encontrar una solución directamente. ¿Ya? Y en este caso me conviene entrar por el superávit, por la cuestión del saldo de la cuenta corriente. ¿Ya? Entonces tendríamos que SSC va a ser igual. Ahora bien, fíjense, nos dice cómo se debe modificar el gasto público, los impuestos y el tipo de cambio. Entonces lo que va a variar es el tipo de cambio. Entonces aquí vamos a tener R más Q por P asterisco sobre P por la variación de E. Pero como estamos con el saldo de cuenta corriente, sabemos que si varía, como van a variar G, los impuestos y el tipo de cambio, va a variar Y. Entonces tenemos que ponerle M variación de Y. ¿Verdad? Bueno. Entonces, fíjense ustedes que, le pongo flechita, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo, mire, usted quiere que el saldo de la cuenta corriente se modifique en 500, ¿verdad? Ahora, R más Q, los valores de R y Q son 21 y 4, los 21 más 4, ¿verdad? Y aquí nos dicen que P asterisco y P asterisco es 100 y P es 50, o sea, 100 dividido entre 50 sería 2, lo voy a poner directamente así, por 2, ¿no? Por la variación de E, que no sé cuánto es, precisamente esa es la incógnita, variación de E. Pero como estamos con el saldo de la cuenta, tiene que venir también menos M, que es 0,04, por la variación de Y, que queremos, que es 1270, ¿verdad? Entonces, fíjense que en esa fórmula, 500 igual a 21 más 4 por 2 por variación de E menos 0,04 por 1270, hay una sola incógnita y es precisamente la variación de E, ¿verdad? Entonces, resolviendo esa ecuación que tendríamos, ¿verdad? Entonces, fíjense, tendríamos 500, el 0,04 por 1270 está restando, pasaría a sumar. Y luego, el 21 más 4 es 25, 25 por 2,50, ese 50 pasaría a restar. Entonces, la variación de E nos da 11, lo voy a redondear a 0,2, da 0,16. 0,16. Esa sería la variación del tipo de cambio, que ya es uno de lo que nos piden, porque nos dice cómo debe variar
cómo debe modificar el gasto público, los impuestos autónomos y el tipo de cambio. Entonces ya tenemos una primera respuesta ahí. $11,02, ¿no? Ahí lo tenemos. Bien. Ahora, una vez que ya hemos resuelto, o sea, con este tipo de cambio, 11,02, logramos que la variación del saldo de cuenta sea 500, pero también estamos tomando en cuenta en eso que la variación de la producción sea de 1.270. Bueno, ahora, ¿qué pasaría con el saldo fiscal? Entonces, en este caso, SF. Bueno, en SF queremos que varíe el gasto público, entonces, pero también queremos que varíen los impuestos. Entonces, recordando la fórmula del superávit fiscal, vamos a tener la variación de T0 menos la variación de G0 más T, la variación de Y, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos ahí. Entonces, reemplazando, tendríamos la variación de S de 600, que sería igual a la variación de T, que es lo que no sabemos, variación de T0, menos variación de G0, que tampoco sabemos, esas son las incógnitas, ¿verdad? Pero aquí podríamos ponerle más 0,2, ¿no? La tasa impositiva, 0,2 por 1.270, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que lo que nos queda ahí no es un número, es una ecuación. Ese 0,2 por 1.270 la puedo poner así, ¿no? Variación de T0 menos variación de G0 igual, ¿no? Variación de T0 menos variación de G0. Y el 0,2 por 1.270 lo mandaría a restar. Entonces tendría 600 menos 0,2 por 1.270, lo que nos da 346. ¿No? Entonces, ahí tenemos lo he borrado. Ahí está. Ya. Hay que borrar con mucho cuidadito para que no borre la ecuación. Ahí. Ya, ahí. Entonces, tenemos una primera ecuación donde aparecen T y G, ¿verdad? Ahora bien, vámonos a la producción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la producción? Vamos a tener, no se olviden que estamos en el modelo ingreso-gasto. Entonces, Y es igual a alfa A más B. ¿No? Como estamos en el modelo ingreso-gasto, no hay la variación del tipo, no hay tasa de interés. Por eso arriba en el enunciado es importante, ¿no? Modelo ingreso-gasto. Entonces, en este caso, evidentemente, vamos a tener que la variación de Y va a ser igual a alfa. Y aquí tendríamos la variación de A más la variación de B, ¿verdad? Tendríamos eso. Bueno,
La variación de Y, 1270. El alfa, 255. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre con A? ¿Verdad? Variación de A. Entonces, en este caso está variando. Queremos que varíe el gasto público. Entonces tendríamos variación de G0, ¿no? Menos C por la variación de T0, ¿no? Eso sería la variación de A. Después podemos meterle numeritos, ¿ya? Pero tengamos claro que esa sería la variación de A. Y por el otro lado, la variación de B. Entonces aquí vendría la variación de B. Ahora, en B no varía ni los ingresos extranjeros, que no lo puede mover el gobierno, ni las remesas, que tampoco lo mueve, pero puede mover el tipo de cambio, que es la pregunta, ¿cómo varía el tipo de cambio? Entonces, aquí vamos a tener otra vez R más Q por la relación de precios, que yo la pongo, pues no se puede evitar. Aquí viene P, aquí arriba viene P asterisco. ¿Verdad? Y por la variación de E. Ahí lo tenemos, ¿no? Esa sería la variación de E. Entonces, fíjense ustedes, me voy a venir aquí y aquí abajito mejor. Esto lo voy a subir un poquito. Ya. Entonces, fíjense, recordando la fórmula de A, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la variación. Voy a hacer lo siguiente. Voy a empezar a meter los números, ¿verdad? Aquí está. La variación de Y. Bueno, la variación de Y sería 1270. 1270. Igual a alfa 2,5 por. Bueno, podemos obviar ese por. Paréntesis. Ahora bien, estamos aquí, ¿no? La variación de Y, 1270. Alfa 2,5. La variación de A. Pero en la variación de A está la variación de G, la variación de G0, menos C, que en este ejercicio C es 0,8. ¿Verdad? Entonces aquí viene 0,8, 0,8. Por la variación de T0. Variación de T barra o T0, ¿verdad? Entonces ahí estoy anotando, fíjense, la variación de A más la variación de B. Pero en la variación de B, ¿qué voy a tener? Voy a tener R más Q por P asterisco sobre P, y R aquí es 21, 4, entre 50, ¿no? Entonces aquí voy a tener, a ver, si ustedes quieren, lo voy a poner así, 21 más 4 por 2, ¿no? Porque por la variación de E, pero la variación de E, allá arriba la tenemos, 11,02. Ahí está. Eso es lo que tendríamos ahí, ¿no? Eso es lo que tendríamos ahí. Bueno, entonces, haciendo un poquito de aritmética, ¿qué vamos a tener? Bueno, el 1270 lo voy a dividir entre 2,5 y me da 508, ¿no? 1270 dividido entre 2,5, 508, y luego ya me va a aparecer la variación de G menos 0,8, la variación de T. Variación de G menos 0,8. Más, y ahí tengo un solo número, ¿verdad? Que sería 21 más 4, 25 por 2 por 11,02. Esto nos da 551. ¿Verdad? Bueno, entonces, este 551 lo puedo mandar a restar, ¿verdad? Y lo que podía anotar es la variación de G
menos 0,8 la variación de T igual, y el 551 se lo voy a mandar a restar a 508, entonces voy a tener 508 menos 551, menos 43, ¿verdad? Entonces, ahora hemos encontrado una segunda ecuación, que es esta, ¿verdad? Y uniéndola con esta de acá, resolviendo el sistema de ecuaciones, las dos ecuaciones, hallamos los valores que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría ser lo siguiente, copiarla de arriba, ¿no? Variación de T0 menos variación de G0 igual 346, ¿verdad? Y debajo, poniéndolo en ordencito, fíjense que este es positivo y este es negativo. Entonces aquí yo podría poner menos 0,8 variación de T barra, estoy usando el método de reducción, más la variación de G0, igual menos 43, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, menos variación de G con más variación de G se anula, ¿verdad? Y aquí me quedaría 1 menos 0,8, lo que nos da 0,2, ¿no? 0,2 variación de T0. ¿No? Igual, y allá tendríamos 346 menos 43, nos da 303. Entonces, de ahí sale perfectamente el resultado, ¿verdad?, de la variación de T0. Variación de T0. Que en este caso sería 303 dividido entre 0.2. 1515. Esa sería la respuesta. Y teniendo ya la variación de T, podemos hallar la variación de G, usando cualquiera de las otras dos ecuaciones, ¿no? En cualquiera de estas dos, ¿no?, podríamos hallar la variación de G. Entonces, por ejemplo, podría ser, hemos dicho 1515 más 346. Si no me equivoco, da 1861. Puedo verificar reemplazando acá. 1515 menos 1861. Menos 300. Me está dando mal. A ver. 1515. No, está mal esto. A ver. Es 1515 menos 346. 1169. A ver, vamos a verificar. 1515 menos 1169, 346. O por el otro lado, 1169 menos 0.8 por 1515, menos 40. Ahora sí. Entonces, esas serían las respuestas, ¿no? Este valor, este otro valor, y más arriba habíamos encontrado el tipo de cambio acá. Entonces, ahí tenemos las tres respuestas. Variación de E, ¿verdad?, la variación de T y la variación de G. Variación de T y variación de G, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Dice, los tres ejercicios que hemos hecho hoy día son modelos ingreso-gasto.
¿Cuál es la pregunta? Los 3 ejercicios que hemos hecho hoy son con las fórmulas de ingreso-gasto, ¿cierto? O sea, los 3 son de No. ese modelo. No. Los 2 primeros son modelo ISLM. El último es ingreso-gasto. Y ya. Gracias. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Listen, yo me quedé, ¿lo puede abrir el último ejercicio, por favor, que explicó? De donde empieza a explicar después de la variación de B. Hay una parte que no me quedó muy claro cómo lo unió toda esa fórmula. ¿Qué cosa, oiga? ¿Lo puede abrir el Bueno, ya lo ejercicio? he abierto. Ahí donde dice 1270 es igual al multiplicador 2.5 entre paréntesis variación de G barra. Esa parte no me quedó muy claro cómo unió. Es que estoy aplicando esta fórmula de acá. Variación de Y, ¿no? Esta de acá. Sí. Variación de Y igual a alfa, variación de A más variación de B. Entonces, la variación de Y que se quiere es 1270. El alfa es 2,5. La variación de A es variación de G menos C variación de T. Entonces, variación de G menos 0,8 variación de T. Y la variación de B, aquí está, es R más Q por P sobre P, variación de E. Entonces, ahí le pongo 21 más 4, P sobre P es 2, y la variación de E, que la hemos calculado ya, era 11,02. Ah, ya. Y ahora sí. Entonces, he Ya me metido quedó claro. No las lo dos anoté por variaciones eso. en la fórmula esta, y de ahí la simplifico y llego a esta expresión. Ya. Ya está bien, eso era, dice. No me quería quedar con la duda. Gracias. Okay. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, muy bien, entonces todavía nos quedan un par de ejercicios, entonces eso lo vamos a resolver el día viernes, ¿ya? Sería nuestra última clase y con eso ya quedamos listos para el examen final del lunes, hemos dicho, anótenselo, lunes 16, ¿ya? Lunes 16 es la fecha del examen final. Muy bien, si no hay alguna pregunta, concluiríamos acá. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, que estén bien. Hasta luego, Licen. Buenas tardes. Hasta luego, Licen. Chao, chao.